Hola, en este video vamos a revisar algunas ideas generales importantes sobre la Ley de Acceso a Información Pública o también conocida como Ley de Transparencia, la 20.285. Pero antes de entrar en la ley propiamente tal, veamos algunas ideas sobre el principio de transparencia que está recogido en la Constitución Política. El año 2005 se introdujeron algunas modificaciones a la actual Constitución Política de 1980 y entre ellas se estableció con rango constitucional dos principios que hasta esa fecha estaban solo a nivel legal. Por un lado, el principio de probidad y por otra parte, el principio de transparencia. Ambos constituyen bases de la institucionalidad chilena, por lo tanto, informan a todo el ordenamiento jurídico nacional. En el inciso primero del artículo octavo se introduce el principio de probidad, se eleva a rango constitucional, porque hasta esa fecha estaba en el ámbito de la administración, en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado solamente. Y en este sentido se establece que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Este mandato primero se establece como una obligación. La probidad, el cumplir con la probidad es una obligación. ¿De quién? De los titulares de las funciones públicas. Esto es importante porque acá no se está refiriendo a funcionarios públicos exclusivamente, es decir, no solo son los funcionarios que están de planta o a contrata en la administración, por ejemplo, los que están obligados, sino también los servidores públicos que se incorporan a la administración a través de otro régimen, por ejemplo, los que están bajo un contrato de honorarios o bajo un contrato de código del trabajo. En esos casos también están obligados a cumplir con el principio de probidad en todas sus actuaciones. El inciso segundo de este artículo octavo recoge el principio de transparencia y acá se establece de la siguiente manera. Primero, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilizan. Esto es interesante porque, por un lado, está estableciendo el imperativo de la publicidad de esos actos. Además, está refiriéndose a actos y resoluciones de órganos del Estado, no solamente a órganos de la administración del Estado. La Constitución está siendo más amplia y podrían ser órganos que corresponden al poder, o sea, el órgano podría ser del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Además, por lo tanto, los actos y resoluciones de los órganos son públicos. También los fundamentos de esos actos, es decir, aquellos documentos que se tomaron en consideración para decidir, para tomar esa decisión pública. Y finalmente también son públicos los procedimientos que se siguieron para llegar hasta ese acto final. Por ejemplo, un procedimiento administrativo respecto de el acto administrativo final. Ahora bien, la transparencia como principio no es absoluta. La propia Constitución, en el mismo inciso segundo del artículo octavo, establece límites y señala, sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos, de esos actos, de esos fundamentos o de los procedimientos, cuando la publicidad afectare determinadas causales. Pero aquí tenemos que, vía reserva legal, y una ley que se apruebe con un quórum calificado podría establecer situaciones en que esos actos, resoluciones, fundamentos o procedimientos no son públicos, sino que se acogen a alguna reserva o secreto. Y en este sentido, la Constitución establece cuatro causales únicamente bajo las cuales se puede establecer en una ley de quórum calificado la reserva o el secreto de esas actuaciones. Y señala, se puede establecer la reserva cuando la publicidad afectara el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos. Esa es una causal. Cuando la publicidad afectare los derechos de las personas. Segunda causal. Cuando la publicidad afectare la seguridad de la nación. Tercera. O cuando la publicidad afectare el interés nacional. Son cuatro las causales únicamente por las que se puede, vía una ley de